Bueno, hermanos, bienvenidos y bienvenidas al estudio de la Parashá. Bueno, hermano, vamos entonces a iniciar. Vamos entonces a la siguiente. La siguiente ya vimos, hicimos la lectura. Ahora vamos a hacer un repaso de las 5 palabras de la Parashá pasada. A ver, Humberto y Rosalba, que tuvimos el honor de recibir la enseñanza de ellos, de la familia Curtidor. Gracias, gracias. La primera palabra, Kitabu, cuando entres. Bien, gracias. A ver, Claudia. Bikurim, primicias. Bikurim, primicia. Ay, Rosalba, sí, perdóneme. Rosalba. Qué pena. Quité el turno a Rosalba. A ver. Ahora la otra palabra, eres Israel, tierra Muy de bien. Israel. Gracias, Eretz Israel. Gracias. A ver, Raquel. Yetzer Hatov, buena inclinación. Muy bien. A ver, Juan David. Yetzer Hara, mala inclinación. Bueno, entonces estas son palabras relativamente modernas, las dos últimas. Después vamos a mirar qué significan. Bueno, esas fueron las palabras de hace 8 días. Kitabó, Bikurim, Eretz Israel, Yetzer Hatov y Yetzer Hara. Vamos a ver las de esta semana. A ver, entonces, hermano Fabio. Shalom, buena palabra. Levav, corazón. Esa es la otra palabra de corazón, la más conocida es lev. Pero esta también lleva la raíz lev, pero lleva una bab, una pet, perdón. A ver, utilizamos el cursor acá. Entonces, lev, pero también levav, ¿no? Gracias, hermano Fabio. Turno. A ver, Judy. La Ana Ajenjo. Ajenjo, la Ana Ajenjo. Muy bien. A ver, la que sigue. ¿Puede leer la que sigue, Humberto? Sí, señor. Af Adonai. Ira de Hashem. Ira del Señor. Sí, qué pena que lo interrumpí. Sí, la ira del Señor. Af Adonai. Y la que sigue, hermana Lucía. Congregación, Kahat o Ahat. Kaal, sí. Sí, es Kaal. que sí. Siga, hermana, qué pena. ¿Cómo sería, hermana? Ajá. Congregación, Kaal, Oal. Oal, o eso es una Q. Una Q. ¿Cuál? Kaal. Es que se puede pronunciar con la K o con la Q. Ok, sí, señor, ya. Se puede escribir con ambas. Con ambas. Originalmente es con la Q, ¿sí? Con la Q. Pero en la transliteración directa, pero ya para escritura y para pronunciación, entonces pues la K o la Q sirven, van a ver muy comúnmente, la van a ver escrita así, Kaal, así, Kaal. Bueno, pero originalmente es la Q. Kaal, congregación. Gracias. Congregación, asamblea, sinagoga, eso quiere decir Kaal. Lo vamos a ver hoy en la enseñanza. Y el último, a ver, Judith, tú que estás en la alabanza. Hashira, el cántico. El cántico, Hashirá. De aquí se saca las palabras para nombrar Shir Hashirin, miren. Shin, Hajin, perdón, Yod y Resh. Shir, Hashirá, el cántico, la canción. Bueno, entonces vamos a repetir todos las palabras de hebreo hoy. A ver, Levav, corazón. Lana, Ajenjo. Af, Adonai, ira de Hashem. Ira de Hashem. Kaal, congregación. Ashirá, el cántico. Okay. Muy bien, hermanos, gracias. Muy bueno. Vamos entonces a continuar. La primera palabra, vamos a entrar a estudiar después de esta lámina, Lev, corazón, la Lev, Levav, dice,
vosotros todos estáis erguidos ante el rostro de Adonai, vuestro Elohim, literal, ¿no? Van a encontrar ustedes, vosotros estáis hoy erguidos ante la presencia o ante el Señor, pero realmente es ante el rostro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque es que para criterios de traducción, si nosotros vemos más adelante en esta misma parachá, en el Jumás, en el Devarim 31, 17 y 18, ¿qué dice? De este Jumás, de esta versión. ¿Usted tiene el Jumás ahí, Humberto? Tranquilo. Devarim 31, 17 y 18. Sí. Listo. ¿Puede leer ese, Devarim 31, 17 y 18, Humberto? Mas encenderá mi furor contra él en aquel día, y los habré de abandonar, y ocultaré mi rostro de ellos, y será para botín. Y les sobrevendrán males grandes y tribulaciones, y dirá en aquel día, ciertamente porque no hay mi Dios en medio de mí, me han sobrevenido los males estos. Pero yo habré de ocultar mi rostro en aquel día por todo el mal que él ha obrado, ya que se ha dirigido a dioses otros. Amén. ¿Sí ven? Ahí, gracias, Humberto. Ahí dice rostro de Adonai. Entonces, a veces los traductores, para hacernos entender, según el criterio de ellos, dicen, vamos a colocar ante su presencia o delante de. Sí, hay ciertas palabras que no dicen rostro y dicen delante de, pero no es el caso. Acá dice, Livne Adonai, dice, Atem, vosotros, Nitzavim, estás erguidos, Hayom, este día, Kulhem, ante el rostro, Livne Adonai, ante el rostro de Adonai, Elohim, vuestro Elohim. ¿Por qué es importante y por qué nosotros hacemos como las comunidades pequeñas? Quiero aclarar eso. Las comunidades pequeñas son las que podemos y debemos aprovechar el tiempo, la oportunidad de enseñar, que ahí dice el rostro de Adonai. Ustedes van a escuchar muchas versiones, que el Señor no tiene rostro, que el Señor es indefinido. Hermanos, nosotros apeguémonos a las escrituras, a lo literal, y dice rostro de Adonai. ¿Qué dice Apocalipsis 20:11, Judith? Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y los cielos, y no fue hallado lugar para ellos. Bien, ante el rostro. ¿Está literal así es el rostro? Sí. En la textual dice rostro. Hermana Lucía, ¿usted puede leernos Apocalipsis 20:11 en su Biblia, la Reina Valera, quizás? Sí, señor. Regáleme 2 minuticos, la busco. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. 20:11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Gracias. ¿Sí ven? Ahí dice delante de él. Pero realmente rostro. Ustedes van al griego, van a encontrar la palabra también rostro, ante su rostro. ¿Por qué es importante? Por lo que les acaba de decir. Mire, aquí todo el pueblo estaba delante del Señor, cara a cara. La semana pasada vimos que Moshe también, cuando oraba por el pueblo, decía, Señor, por favor, no destruyas al pueblo. ¿Qué dirán los egipcios? Los egipcios van a decir, ellos estuvieron ojo a ojo, caras a cara. Recordemos que la palabra hebrea para cara está en plural. Entonces aquí hay más misterios que los han querido, digamos, disimular, pero como les decía, esto solamente lo van a ver ustedes en las comunidades pequeñas. Las comunidades grandes generalmente no se atreven a mover lo que ya está establecido por orden de las autoridades religiosas. Ustedes lo van a ver que eso es en todo lado, ocurre lo mismo. Cuando tú no tienes compromiso, puedes apegarte a la verdad. Por eso era que Yeshua tenía tantos conflictos con los judíos, con los fariseos y los saduceos, por esto mismo.
porque las palabras no se estaban, la palabra no se estaba dando como está escrita. Por eso decía, vaya, miren qué está escrito. Mira, aquí está escrito el rostro de Adonai. Bueno, y miremos en Apocalipsis que dice que ante el rostro de Adonai es difícil sostenerse en pie. Hoy vamos a ver quiénes no se pueden sostener en pie ante el Señor y quiénes sí se pueden sostener. O sea, la idea es, el mensaje final de la escritura es, tenemos que luchar para que el día que estemos ante el rostro del Señor podemos estar firmes, podemos estar de pie, como seres que nos diferencian de los otros animalitos, de los animales, de la otra creación. Nosotros tenemos algo especial, podemos estar frente al Eterno, porque Amén. nosotros somos hechos a imagen del Eterno. Van a encontrar ustedes en el camino, todo este recorrido de la escritura y de los comentarios, van a decir también que el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza, o sea, lo van a trocar. Lo van a escuchar ustedes en boca de personas que uno no esperaría que dijeran ese tipo de conclusiones, pero lo van a escuchar. Nosotros quedémonos con lo que dice la escritura. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y con ese fundamento, nosotros debemos edificar nuestra fe. Vamos a continuar. Vamos a verla. Miren la que vamos a analizar. La dupla o este par de palabras. Levab y la aná. Primera y segunda palabra del estudio de hoy. Dice, no sea, miren la recomendación que hace el Señor. Primero el Señor, en los primeros versículos, nombra a todas las personas que conforman el pueblo de Israel. Hombres, mujeres, niños, oficiales, los líderes, los levitas, todo el pueblo de Israel debe estar comprometido con la Torá. Por eso yo le pido a la hermana Nilfa, si está la hermana Nilfa ahí, y la hermana Sandra y los que tengan niños pequeños, debemos escuchar la parachá en familia. En familia. Da muy buenos resultados estudiar la parachá en familia. Porque no puede ser, y eso me llama la atención a mí, que en las comunidades también nos separamos. Y los viejitos cogen para un lado, los jóvenes para el otro y los niños para otro lado. No, hermano, hay momentos en los que debemos estar todos unidos. Miren cómo da el pacto el Señor. Entonces, si la Torá fue dada en comunidad, dice una de las palabras que vamos a ver hoy, imaginémonos cómo debe ser el mensaje de Yeshua, de la salvación. Debe ser en familia, en comunidad. Y dice, miren, y nombra a las cabezas de las tribus, a los ancianos, a los oficiales, a los varones, a los niños, a las mujeres y a los extranjeros para ser un pueblo. Y es importante considerar otra cosa. Hoy en estas dos parashot comienza nombrando el pueblo y la parashá termina nombrando al pueblo. Miren cuán importante es la persona, la familia y el pueblo para Dios. Pero hoy nos dice que el pacto era con ellos que estaban de pie en ese día, y ese día los que se pusieron de pie ante el Señor, como se canta la Amidá, lo hacían representando a las generaciones que no estaban presentes y que vendrían en el futuro. Y yo quiero, hermanos, que hoy nos consideremos que somos parte de esas personas que nos estaban representando allá en el momento en el que el Señor le hablaba a todo el pueblo. Moshe, por dirección del Eterno, estaba pensando en tu familia y en mi familia. Créelo, acéptalo. Por eso nosotros bendecimos a todas las comunidades que están dando la parachá hoy en todas las naciones del mundo, porque eso es una garantía de bendición para ese pueblo, para esa nación. Mira la responsabilidad tan grande que nos deja el Señor hoy. De nosotros puede depender la bendición o la maldición para un país, para una empresa, para una familia. También vamos a ver que el Señor dice, miren, ustedes salieron de Egipto,
Ustedes vieron todo el paganismo que habían desde que salieron de Egipto hasta que llegamos acá todos reunidos. Miren las abominaciones, les advierto, dice el Señor. Miren, aquí está la clave de una de las cosas que más mal se ha enseñado a través de toda la historia de los estudios bíblicos. La raíz de amargura. Dice, miren por dónde han pasado. Vieron ídolos de madera, piedra, plata y oro. Y ustedes hoy van a hacer pacto cara a cara con un Dios invisible. Son cosas que solamente lo puede entender una persona que verdaderamente se sienta parte del pueblo de Israel. Un Dios invisible, Moshe insiste en eso, y sin embargo dice, tiene cara. Hoy ustedes caras a caras con el Eterno van a recibir la palabra. Pero miren la advertencia. No sea que haya entre vosotros varón, uno, o una mujer, o una familia, o una tribu. Miren cómo se va, como hay una contaminación exponencial. Primero de una persona, luego de una familia, luego de una tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Hashem, nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca ajenjo y hiel, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces aquí lo que nos está diciendo la escritura es una cosa muy interesante. ¿Qué es raíz de amargura? Raíz de amargura no es como lo hacemos de una manera impulsiva. Raíz de amargura, está amargo porque lo miraron mal. Está amargado porque no le dieron su salario a tiempo. Está amargado porque no lo saludaron. Está amargado por X o Y motivo entre dos personas. No, la palabra dice, raíz de amargura es dejar al Señor, dejar el pacto del Eterno y tener idolatría. Eso es raíz de amargura. ¿Dónde se produce esa raíz de amargura? En el corazón. Por eso estamos estudiando nosotros en las tardes. El Señor nos está dando el tema de qué es el corazón, cuál es su función. ¿Qué descansa en el corazón? Dice Yeshua, los buenos y los malos pensamientos están en el corazón. Por eso dice aquí, miren, no empiecen a pensar, yo puedo servirle a Dios y a los ídolos. Yo esa parte de la Torah sí la cumplo y la otra no. Cuando le toca, cuando le corresponde. Empezamos a negociar y esas negociaciones son peligrosas porque hay contaminación. Puede llegar un momento en el que pensemos, no, yo hago esto y Dios, fulano no me ve, fulana no me ve, pero Dios lo ve. Dice, y allá en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, empieces a decir, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, puedo tener dos señores, puedo servirle a dos señores. Puedo servirle a Dios y a las riquezas. Puedo servirle al bueno y al malo. El Señor dice, no, ten cuidado. ¿Qué piensas en tu corazón? Cuidado porque cuando comienzas a negociar, a dejar al Señor, a apartarte del Eterno, empieza a nacer una raíz de hiel y de ajenjo. ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido con raíz de amargura? Yo he tenido una cantidad de enseñanzas y voy a la palabra y dice, eso no tiene nada que ver. Dejar a Dios es lo que te da ajenjo. Si yo dejo al Señor me da ajenjo. Dios nos guarde, no lo vayamos a dejar, hermanos. Tenemos que mirar nuestros hermanos, nuestras hermanas que han dejado crecer ajenjo en su corazón. ¿Qué hacemos por ellos? Que vuelvan y en su corazón, se bendigan en el corazón, pero con la palabra del Señor, con la Torah esta. ¿Y cuántas veces leímos, los que hicimos la lectura? La Torah esta, la Torah esta, la Torah esta, la Torah esta. Como les digo, ustedes van a escuchar ataques en contra de la Torah. Si la Torah dice, no a tales personas con tales conductas. No, un discurso de odio. Un discurso de odio. No, hermanos. Mantengámonos con lo que estamos viendo hoy, lo que nos enseña la Torah.
Hoy la Torá nos está enseñando, cuidado con la raíz de amargura, de hiel y de ajenjo en tu corazón y empieces a negociar contigo mismo, no con Dios, sino empezar a negociar a mi manera. Es que yo digo esto, es que yo creo que la Escritura dice esto, es que yo creo que Jesús hacía esto, es que yo creo que Moisés era esto. No, lo que dice la Escritura. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? Revisemos lo que hay en nuestro corazón. Vamos a continuar. Para confirmar que lo que de raíz de amargura se trata es de dejar al Señor, miren que eso está en el Brit Hadashah. A ver, yo quiero que alguien lo pueda leer. Judith, ¿puede leerlo? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Gracias. Si ven, hermano, raíz de amargura en ningún caso habla de que yo tengo un problema con fulano de tal o fulano de tal tiene un problema conmigo, un conflicto. No se trata de eso. Se trata de la relación con el Eterno. Dice, hermanos, miren, no han resistido hasta la sangre. Y eso es hasta para nosotros también. Nosotros creemos que hemos sufrido muchísimo. Y sí, hemos sufrido. Pero la Escritura nos dice, pero no han sufrido hasta la sangre por el testimonio del Señor. Combatiendo contra el pecado. Dice, ¿se les olvidó la exhortación? ¿Qué exhortación está aquí en la Parashá? Que el Señor los sacó de Egipto. Que hemos visto la idolatría, el paganismo. Por eso el Señor nos corrige. La disciplina está en otras partes de la Escritura. No le gusta a nadie la corrección, ¿cierto? ¿Han visto cuando una persona se cola en algún medio de transporte? ¿Cómo se pone cuando le dicen que tiene que pagar? No nos gusta, ¿cierto? Y si por esa disciplina tienen que hay una sanción o un comparendo, no, menos nos gusta. Pero el Señor dice, yo tengo que disciplinarte, tienes que aprender. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor nos ama, la disciplina nos sirve y se azota a todo el que recibe por hijo. ¿Esto ahora? No, esto sería un problema. Hay gente que ha demandado a Dios. Es ridículo, pero ha pasado. Hay gente que ha demandado a Dios por este tipo de cosas. Mirad más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Eterno. ¿Sí ve? ¿Qué es? Brotando alguna raíz de amargura es dejar de alcanzar la gloria del Eterno, aburrirse, desanimarse. Por eso les digo, debemos orar por nuestros hermanos que por les hemos fallado o han salido heridos por X o Y circunstancia, para que vuelvan a tener en su corazón la palabra del Señor. Mire, Moshe resistió hasta la sangre, se podría decir, porque él aquí en esta parashá se despide del pueblo. 80 años dirigiendo a un pueblo y aún así les dice, hermanos, qué tristeza que, y lo vamos a leer al final, que todo este esfuerzo, toda esta perseverancia, toda esa constancia, y el pueblo toca decirle, hermanos, no se cansen, no dejen crecer ninguna raíz de amargura en sus corazones. ¿Por qué? Porque aparte de que la persona se amarga por dejar de alcanzar la gloria del Eterno, contamina a otros. Por eso miren lo que dice acá. No sea que haya entre vosotros varón, mujer, familia o tribu. Si ves, se va extendiendo la amargura. Se va extendiendo el enfriamiento de la fe. Y nos advierte constantemente la palabra. Hermanos, animémonos unos a otros. ¿Para qué nos debemos congregar? Para buscar de Dios. Dice, no te apartes desde tu corazón, no se aparte de Adonai, tu Elohim, de nuestro Dios. No te apartes, no nos apartemos. Si nosotros vemos que hay una persona que está teniendo otros pensamientos, y eso se ve, o sea, cuando uno ve los estados y los TikToks, uno empieza a ver que hay gente que empieza a citar otras cosas de otras religiones.
respetemos, dejemos eso allá. Eso puede traer raíz de amargura. Porque, digamos, tenemos la esperanza de la resurrección, ¿cierto? Pero si empiezan a haber otras creencias respecto a qué pasa después de la muerte y a dudar de la resurrección, eso es hiel, eso es amargura, porque empieza la persona en su corazón a pensar, bueno, sí, porque debe ser difícil. No, yo no creo que Dios pueda, no, es que los tales filósofos dicen otro, no, pero es que tal grupo religioso dice lo otro y empezamos a contaminar la palabra y después, como dice aquí, bueno, pues hagamos una cosa, hagamos una combinación, hagamos una simbiosis. ¿Cuál es la otra palabra? Simbiosis, no, un híbrido espiritual. El Señor dice, no me vengas con híbridos. Un corazón limpio, puro, pegado al Señor. Y por eso en el Brit Hadashah, estas palabras de raíz de amargura, ¿de dónde las sacaron? De la Torá. ¿A qué grupo iba dirigido ese libro? A los hebreos. ¿Por qué será? Porque se asume que estos hebreos sabían de qué se estaba hablando con respecto a la palabra raíz de amargura y de ajenjo y de hiel. O sea, la idolatría, el enfriamiento espiritual, la contaminación, la mezcla, nace en un corazón primero. Miren esto, en un corazón. ¿Y qué hace? Empieza a buscar otros corazones, termina de las 20 localidades, todas terminan contaminadas. Aquí hablo de Bogotá, hemos dividido en 20 localidades. Allí estaban 12 tribus. Una tribu puede ser contaminada porque un solo corazón se dejó llenar de raíz de amargura. Que el Señor nos guarde. Dice acá, bueno, ya lo leí. Vamos a la siguiente palabra. Ajenjo. Esta palabra ajenjo, que es la segunda palabra, como leíamos hace 8 días, ¿se acuerdan de corazón bueno y corazón malo? ¿Qué? ¿Ojos buenos y ojos malos? ¿Qué diferente? Eso es lo que nosotros tenemos que ganar e incorporar a nuestra fe. Pensar como piensan los autores de las Escrituras, que son hebreos y que tienen un trasfondo, ¿qué? Semita. Eso es lo que nosotros debemos aprender a interpretar correctamente. ¿Por qué? Porque luego que haya una buena interpretación, hay una buena oración, hay una correcta oración. Entonces ya estamos como en el mismo nivel de los autores de las Escrituras, entendiendo mejor y el Señor nos va a entender mejor. Y ese es el papel que, como les decía, lo hacemos en las comunidades pequeñas. Ánimo, hermanos, ánimo. Porque así como la raíz de amargura comenzaba con un grupo pequeño, la corrección de las Escrituras puede comenzar también de un grupo pequeño hasta que podamos llevar a otras personas de una manera exponencial a la palabra. Ahora, ¿ya? Sigue ahora la situación y dice, porque hermanos, ¿por qué están pensando en idolatría y en irse para otros lados si muy cerca de ti está la palabra? ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, ante tu rostro nuevamente, la vida y el bien, la muerte y el mal. Solo hay 2 opciones, no hay tercera opción. Hay solo 2 caminos. Entonces, no puede, por eso les decía anteriormente, el Señor no acepta negociaciones. Dice, hermanos, yo los escogí a ustedes, yo los saqué a Egipto. Ustedes eran esclavos allá. Ustedes allá estaban pasándola mal, estaban oprimidos. Ustedes clamaron a mí. Y yo los rescaté, por lo tanto, yo soy el que les voy a decir cuál es el camino. Yo les garantizo que soy el bien. Yo les garantizo que yo les doy vida. Coloca eso en tu corazón. Y por eso, por la ausencia de estas enseñanzas, es que la gente se cuestiona, se van lejos del Señor. Y cuando ven una catástrofe, ahí sí se acuerdan del prójimo. ¿Pero cuál prójimo? Los niños. ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué hay tanta corrupción? Pero hermano, o sea,
¿Tú qué palabra tienes? Entonces nosotros tenemos que tener en nuestro corazón primero nosotros la palabra del Señor para poderle hablar a los otros corazones. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos la Torá, como estamos hablando en días pasados, si nosotros sabemos qué es ser un juez y qué es ser un falso testigo a la luz de las Escrituras, eso es en el marco del pueblo de Israel. Yo no puedo irle a aplicar la Torá a personas que están afuera. Yo no puedo hacer eso. Dice, es para tu corazón y para mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo. Dice, yo, miren, le voy a hablar a sus corazones. Está cerca de ti en la palabra y tu boca en tu corazón. Lo vimos hace Shabbatot pasados, la importancia de la dualidad, boca y corazón, que debe haber unas coordenadas, pero que el hombre puede mentir con la boca y decir otra cosa en su corazón ante sus semejantes, pero ante el Eterno no puede hacer eso. No podemos burlarnos del Señor. El Señor sabe, dice, no se pongan, no me tienten, no se pongan a negociar conmigo. Decídanse de una vez, hermano, para que les vaya bien. Hay dos opciones. ¿Por qué? Porque luego dice, a ver, esta puedes leerla tú, Rachel. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto ante tu rostro la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gracias. Mira, el Señor hasta se da la opción de decirte, hay dos opciones, pero ¿sabes qué? Escoge la vida para que te vaya bien. No solamente a ti, sino ¿a quién? ¿A quién? Nuestros hijos, la familia. Gracias. ¿Ven? Por eso les decía, nosotros somos los que tenemos que perseverar, nosotros somos los que tenemos que creer, luchar. ¿Por qué? Porque hay una garantía para nuestros descendientes. El día de mañana, hermanos, cuando estos jóvenes que están escuchando palabra tengan su familia y le transmitan a esa generación que viene la Torá, va a haber una garantía para todo su pueblo, para toda una nación. ¿Desde cuándo? Miren, desde cuando el Señor le habló a Moisés, a Moshe, nos está dando una garantía. Por eso les decía, miren la tan bonita la actitud del Señor para con su pueblo y para con nosotros. Dice, esta palabra no es solo para los que están aquí de pie, sino para los que no están. Si tú no te consideras de que estaban hablando de ti, hermano, entonces revísate qué hay en tu corazón. Yo coloqué en mi corazón, Moshe estaba pensando en mí y en mi familia. ¿Por qué? El Señor es en su infinita misericordia, luego dice, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. O sea, si la raíz de ajenjo y amargura también podía contaminar a otras personas, cuanto más la bendición. Señor, yo te garantizo, soy garante de esa bendición. Cumple la palabra. Y dice, escojo a quién, a los cielos y a la tierra. Pero saben que estos dos testigos van a perecer. Son insobornables, pero van a perecer porque van a ser cambiados. Porque dice, habrán nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué? Porque como dicen los sabios de la Torá, los rabinos dicen, no pueden quedar estos cielos y esta tierra porque eran como testigos. Y cuando ya venga la redención, ya no pueden haber testigos porque ya no hay nada, ya no somos juzgados. Entonces quedan otros dos testimonios que son la promesa y el juramento. Quiera Dios que algún día podamos profundizar sobre estos dos, que esos sí son vitalicios, eternos, más allá de los cielos, de estos cielos y de esta tierra. Porque por eso dice Yeshua, cielos y tierra pasarán, pero ¿qué no pasará? La palabra. Esta palabra, la promesa que el Señor dio, su juramento, su fidelidad, porque Él lo juró por sí mismo, eso
nunca va a terminarse porque el Señor lo dijo. Su palabra no pasará. Él prometió y lo hará. Todo depende de nosotros, hermanos. Todo depende de nosotros. El Señor dice, mira, yo te dejo escoger. A ver, hermana Lucía, el Señor te deja escoger. Humberto, hermana Nilfa. Me imagino que la hermana Nilfa también quiere lo mejor para su hijo, ¿cierto? Yo quiero lo mejor para mis hijas y para Juan David y para Abigail. Para ti, Juan David, porque eres parte de mi familia. Yo quiero lo mejor para ti. Pero todo depende de que nos acerquemos y nos congreguemos. De la hermana Rosalba, de Humberto, para que podamos congregarnos en paz, en bendición, con Marisol, con la hermana Marinita, con el hermano Fabio y su familia, Sandra y Alejandro y Cristal, todos unidos con un mismo espíritu, un mismo corazón. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está diciendo, mira, yo te doy la vida. Entonces, proyectemos esto hasta Yeshua. Qué bendición tener al Mesías, qué bendición tener la vida. Escoge pues la vida, escoge pues a Yeshua para que te vaya bien, para que tú vivas, para que seas tú perdonado, y tú y tu familia. Vamos a ver la tercera palabra que tenemos aquí, Af Adonai. Aquí también vamos a aprender una cosita muy interesante. Pero si dejamos el pacto, porque estamos hablando de las personas que ya aceptamos la Torá, ya aceptamos a Yeshua, ya aceptamos las escrituras, ya aceptamos la promesa de salvación, ya aceptamos que el Señor fuimos anotados en el libro de la vida, ya aceptamos eso. Pero si lo dejamos, dice, no querrá Adonai perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Adonai, Af Adonai, y su celo sobre tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, Sefer, y Adonai borrará su nombre de debajo de los cielos. Y lo apartará Adonai de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá. Y aquí vienen otras personas a decir que Dios es un Dios violento, que es un Dios con ira, que es un Dios así y allá. Yo los invito a que aceptemos las definiciones que hablan de la Biblia, que el Señor es justo, es un juez justo. Entonces la gente se acostumbró a ese Dios buena gente, bonachón, estilo Papá Noel. Hermanos, no comparemos al Señor con nadie. Es un juez justo. Utilicemos las palabras que están dentro de las mismas escrituras. Él dice, tú eres creador de los cielos y de la tierra. Tú eres santo, santo, santo. Que fulano dice, que diga fulano lo que quiera. Me preocupa, como así como Moshe, nos preocupa a mí como padre, como líder de la comunidad, es qué están pensando nuestros hermanos, qué están haciendo, qué conceptos tienen del Señor. Mira, hasta el momento no hemos utilizado ni un solo libro ajeno a las escrituras. Y mire cuánto tenemos que investigar y estudiar. Esto lo digo para el cuidado que debemos tener y de mirar más bien las palabras como la que vamos a entrar a estudiar, porque Af Adonai quiere decir nariz de Adonai, literal, la nariz, que se enrojece el rostro cuando hay ira. Quiere decir parte donde está la nariz. ¿Por qué? Ustedes saben que el rostro muestra cuando una persona tiene ira. Entonces, por eso les decía que hay una lucha entre decir las palabras literales, porque ya hay un afán de quitárselas y colocar a un Dios como un Dios invisible que no tiene forma. Pero la escritura dice otras cosas, hermano, literalmente. Por eso, anoten esas palabras y a medida que vayamos estudiando hebreo despacio, vamos profundizando la Torah con palabritas y vamos a mirar que el Señor tiene unas manifestaciones como las de nosotros. Por eso no se nos hace nada raro cuando se habla que Hashem se hizo carne.
Miren, en Génesis 24:47, ¿qué dice? Vamos a leer Génesis 24:47. No sé si la puedes leer tú, Judith. Quiero que me ayuden, por favor. Génesis 24:47. Av Adonai también quiere decir, miren esto, se incendió su rostro, ardió su rostro, o sea, cuando uno se pone rojo de ira, ¿cierto? Eso quiere decir, humeará la ira de Adonai, humeará el rostro de Adonai. ¿Qué dice? Dice, entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Nacor, el hijo que le dio Milca. Le puse pues un pendiente en la nariz y brazaletes en los brazos. Gracias. Un pendiente en la nariz es af, la palabra que estamos estudiando acá. Af, la nariz. Dice, Av Adonai, es un hebraísmo, claro que hay que entenderlo y traducirlo, pero mantengamos la parte literal. Las dos, la literal y la explicativa. Diciendo, sí, aquí cuando habla de humeará, humeará la nariz del Señor. Hay ira. Y vamos manejando esos temas. Por eso les decía, esto solo se puede hacer en comunidades pequeñas. ¿Por qué? Porque es más fácil ir aprendiendo, es más fácil enseñar esta parte literal, es más fácil para que las personas vayamos manejando ese lenguaje y entendamos que estamos hablando de un libro de hace más de 3.000 años, que nosotros tenemos que asimilarnos a ese pensamiento y no asimilar ese pensamiento a nosotros, porque perdemos mucha profundidad. Eso en cuanto a la forma. Ahora el fondo del mensaje es, miren, va a acarrearse la enemistad del Eterno y todas las maldiciones del libro van a caer sobre quien deje el pacto del Señor. Entonces nosotros ya dimos un paso y dijimos, sí, queremos seguirte, aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, a Jesús como nuestro Salvador. Ya hicimos un pacto, hermanos. El Señor dice, no me vayan a salir después con que fue que fue que fue que. No, ya, hermanos, hicimos el pacto con el Señor. Es más, cuando se dio la espalda al Señor hace muchos años, por eso vemos hacia atrás nosotros, ¿por qué había tanta violencia en este país? Aún sigue habiendo violencia. Pero ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Porque le hemos dado la espalda al Señor. No queremos ver su rostro. No queremos que Él nos mire. ¿Cuántas personas y naciones hay con ajenjo en su corazón? Hoy en Israel, y por eso nosotros estamos orando, hermanos, oremos para que en Israel la gente, los hebreos, los judíos que están viviendo allí en Tierra Santa, guarden Torah. Guarden Torah. Y que todos podamos sacar el ajenjo que hay en nuestro corazón. Vamos al final a orar por eso, para que el Señor nos ayude. Vamos a mirar la siguiente lámina. Miren. Y se encenderá mi furor, ¿sí ven? Se enrojecerá mi rostro, literal, la nariz, contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Por eso estábamos mirando que lo estábamos estudiando también. Mi rostro está literal escrito en el Humash, por lo menos. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habían hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahí dice. Entonces la gente, nosotros debemos quitarnos esa costumbre de quejarnos con Dios y echarle la culpa de todos los males de este mundo, porque primero tenemos que revisar cuál es mi relación con el Señor. ¿No será que todos estos males han venido sobre esta nación porque no está mi Elohim en medio de mí? Ustedes saben que nosotros tenemos un himno nacional, el de Colombia, como pocos en el mundo nombran algo de las escrituras. Y han tratado de quitar esa parte donde dicen, comprendo las palabras de aquel que murió en la cruz. Eso ofende a ciertas personas. Eso ofende a ciertas personas. Y por eso le debemos preguntar, ¿no será que hay tanta violencia en mi familia, tanto raíz de amargura en mi familia o en mi empresa, en mi país,
porque no está ni Elohim en medio de nosotros. ¿Por qué ha escondido su rostro el Señor? No se han entregado todas estas naciones a la idolatría. O sea, o está el rostro del Señor o está el rostro del ídolo, ya no más. O sea, el Señor no se pone a negociar. Dice, no, a mí no me vengas con porcentajes. No anides en tu corazón que yo puedo estar a la par con tus ideas. No, guarda Torah como debe ser. ¿Qué dice el 31:16? Ya lo vimos. Se apartará el Señor. ¿Qué dice el 31:16 del Jumás? ¿Puedes leerlo, Judy? Dijo Adonai a Moshe, he aquí que te vas a acostar con tus padres y se va a levantar el pueblo este y se va a prostituir en pos de dioses extraños. De la tierra donde él va a venir allí y en su seno y me va a abandonar y va a abolir mi pacto que yo había concertado con él. ¿Ven? Ya el Señor había hablado con Moshe. Le dijo, esta gente, tu pueblo, después de todo ese trabajo, 80 años de servicio, Moshe, y el pueblo se va a ir tras otros dioses. Y lo hemos visto, menos mal que hay testimonios en las escrituras, escritos por los mismos profetas hebreos, por los mismos siervos del Señor hebreos, para que muestre la dureza del corazón del pueblo. Somos duros, hermanos. Y el Señor le dice, estas personas se van a ir, con todo lo que se les ha recomendado, con todo lo que se les ha dicho, con todas las advertencias, con todas las recomendaciones que aprendan a escoger, y sin embargo, nos van a dejar. Porque Moche lo va a decir al final. Así va a terminar esta paracha. Vamos a continuar. Dice el Salmo 76:7. Porque esta semana quería decirles, hermano, no sé si a ustedes les ha ocurrido que hay momentos en los que hay unas palabras que aparecen constantemente cuando uno aborda las escrituras. Pues a mí me pasó esta semana con la palabra Af Adonai. Miren cómo está escrito en el Salmo 76:7-8. ¿Puede leer, hermana Lucía? Sí, Señor. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie ante tu rostro cuando se encienda tu ira? Gracias. Miren lo que dice el Salmo. ¿Quién podrá estar en pie cuando se encienda tu ira? O sea, el Señor no se va a dejar burlar de nadie, hermanos. Nosotros estamos en una sociedad donde a veces utilizamos chistes y nos reímos de las escrituras y de Jesús y de Yeshua y sus discípulos. El Señor dice, no, miren, seriedad. Otros son confianzudos, porque lo escuché y estuve en algunas enseñanzas donde algunas personas decían que salían al balcón a tomar café con leche y a hablar con el Señor. Hermano, yo veo esto y digo, estas personas, ¿qué están leyendo? ¿Quién puede estar de pie ante el rostro del Señor cuando se encienda tu ira? Si ahí leíamos que los cielos y la tierra salían a correr cuando el Señor se presentaba. No hay quien se pueda resistir, solamente los que hayan guardado Torah en su corazón, conforme el Señor lo ha pedido. Me dice, vamos a ver. Ata, Norá, ata, temible. Esta palabra Norá es temible, es de grandioso, de respeto, que inspira respeto. Ata, Umi, Yamot, Lefaneja. ¿Quién podrá estar en pie? Meas afeja, delante de tu rostro enrojecido, delante de cuando tú estás con ira. Esa es una traducción literal. Para que nosotros entendamos hoy la palabra, nos dice, mire hermano, cuando el Señor está con ira, está con furia, es porque algo anda mal en el pueblo, en su pueblo. Porque esa es la otra. Kefa también nos dice, miren, tengamos un cuidado porque el juicio del Eterno comienza ¿por dónde? Por la casa del Eterno. Para tener autoridad moral de ir a corregir a los que no recibieron Torah. Primero va a su casa. Dice, yo voy a arreglar primero mi casa, después arreglo la de los demás.
Primero va a mirar a nosotros. Es que tenemos esa tendencia como de creernos mejores que otro, ¿no? Y comparamos, yo no soy tan pecador como fulano, o yo no soy tan pecadora como fulana, ¿no? El hombre y la mujer. Siempre es a compararnos. Pero Dios dice, no, compárate es hacia la Torá. ¿Qué hay en tu corazón respecto a la Torá? ¿Hay ajenjo? No puede haber ni la raíz más chiquitita de ajenjo, porque eso es peligroso, no lo puedes dominar, resultas contaminando a otros. Porque no te gusta la disciplina del Señor, no te gusta lo que el Señor ha determinado, no te gusta esto, aquello otro, eso es ajenjo. Cuidado, porque se desata la ira del Señor y no se puede poner nadie, mire, nadie puede resistir la ira del Señor. Así es, entonces dice la Escritura. Por eso lo que les decía, como tenemos un Dios bonachón, un Dios que se le puede decir Diosito, etcétera, no nos han enseñado a respetarlo. Pero cuando vamos a la Escritura dicen, ¿qué estás pensando tú? ¿Quién sembró eso en tu corazón? Que puedes impresionar, no podemos, nadie puede impresionar a Dios. Voy a seguir. Hermana Nilfa, ¿puede leer lo que está en pantalla? ¿Le queda fácil? Ah, espera un momentico, me voy a volver un momentico. Luisa, ayúdeme con este versículo. Estefanía 2:3. Estefanía. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Miren lo que dice ese profeta. Buscad a Adonai, humildes todos de la tierra, los que cumplís sus preceptos, buscad la justicia y buscad la humildad. Quizás seáis escondidos en el día de la ira del Señor. ¿Ven? ¿Sí ven? Hay una manera de estar escondidos en el día del temor, en el día terrible del Señor, el día de la ira del Señor. Por eso dicen, ¿por qué están pidiendo el día del Señor si es un día terrible? ¿Quiénes vamos a ser? Y yo quiero que ustedes conmigo digamos, nosotros vamos a ser libres de ese día de la ira del Señor. ¿Quiénes? Los humildes que cumplieron ¿con qué? Judith. Los preceptos. Los preceptos, la justicia y la humildad. ¿Qué son los preceptos? ¿No será mishpatim? ¿Por qué no buscas y me confirmas si es mishpatim en hebreo? Muy seguramente es mishpatim. ¿Qué es mishpatim? La relación social del hombre con su prójimo. La humildad y la Torá. Ahí está la clave. No podemos impresionar al Señor con riquezas. Por eso en Yom Kippur, dicen los rabinos, por eso se presentaba el Cohen con un vestido blanco. Ya no, el Cohen Hagadol no se presentaba con su corona de oro, con sus atuendos diarios, sino con un traje blanco. ¿Por qué? No podías impresionar al Señor. No podemos impresionar al Señor. ¿Qué es que sacamos demonios? ¿Qué es que varios ciegos recibieron la vista? ¿Qué es que varios cojos salieron corriendo? Mishpat, confirmándolo, Estefanía 2:3. ¿Quiénes se salvan del día terrible, Señor? Los que hayan guardado los preceptos del Señor. ¿Cuáles preceptos? Los Mishpatim. Es una constante que se confirma en el Brit Hadashah cuando dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? No hay contradicción en la Escritura, hermanos. Y cada uno, como dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Segará. Bueno, ahora sí, hermana Nilfa, ¿puede leer lo que está en pantalla? Vamos a ver la palabra Kaal. Sí, hermano. Dice que harás Lo que- congregar al pueblo, varones Ajá. y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de la Torá. Esta. De la Torá esta. Gracias, hermana Nilfa. Miren cómo va terminando la paracha con la palabra Kaal mencionada 3 veces. Primero dice, en Devarim 31:12, cuando viniere todo Israel a ver el rostro de Adonai. Miren tan interesante la traducción literal. ¿Qué dice el 31:12? Vamos a hacer un pequeño sondeo de versiones. Devarim 31:12. Humberto, ¿me puede ayudar también, hermana Lucía?
hermano Fabio. ¿Qué dice su versión, hermana Lucía? Sí, dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Elohim tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Ajá. Y entonces dicen, también dice, delante de ellos, ahí creo que existe la palabra delante de ellos, no dice rostro de ellos. Dice, cuando vinieren a ver todo Israel, a ver el rostro de Adonai, tu Dios. Hermana Nilfa, ¿qué versión tiene? Usted puede leer 31:11. Dice, cuando viniere todo Israel, presentaré delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Gracias. Entonces, nuevamente, cuando dice adelante del Señor o en su presencia, literalmente dice cuando viniere todo Israel a ver el rostro de Adonai. Hermano Fabio, gracias, hermana Nilfa. Hermano Fabio, ¿tiene el versículo? Sí, señor. A la mano tengo la Reina Valera. Por ¿La favor. leo? Sí. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Hashem, ¿no? Ahí dice Jehová, Ajá. tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Gracias. Gracias. Delante de quién falta. ¿Tú qué versión tienes ahí? Nada, Dios habla hoy. Dice, cuando todos los israelitas se reúnan delante del Señor, su Elohim, en el lugar que él haya escogido, se leerá esta Torá en presencia de ellos. Pero hay un comentario. Ujú. Y dice, reúnan delante de ti, literalmente vengan a ver el rostro. ¿Ven? Es literalmente vengan a ver el rostro de Adonai. O sea, cuando era la fiesta, cada 7 años, miren esto, ordenó Moshe a ellos diciendo, al cabo de 7 años, en el plazo del año del indulto, Shemitah, en la festividad de las cabañas de Sukkot, cada 7 años, todo el pueblo se tenía que congregar, grandes y chicos, mujeres y hombres, todos, hasta los extranjeros, a escuchar la Torá. Eso literalmente, ir a las 3 fiestas, a los 3 regalín, es ir a ver el rostro del Señor en congregación, no que yo me voy solo a una montaña a buscar el rostro del Señor. No, Señor, nos tenemos que reunir unos a otros y eso literal está escrito cuando estudiamos la palabra y buscamos de Dios, eso es buscar el rostro de Adonai. ¿Qué es lo que el Señor pide? Que nosotros en correspondencia a esa actitud de rostro del Señor, nosotros cumplamos su palabra. Es eso. Y dice, en el lugar, ¿cuál? En la sinagoga. ¿Qué día? En la fiesta de Sukkot. Ahorita viene Sukkot en este mes. Y es cuando cada 7 años se nos reunía, todos tenían que ir en familia, en Kaal, por eso está la palabra aquí, Kaal. Harás congregar, Hakel et Ham, habrás de congregar, de aquí viene la palabra congregación, asamblea y sinagoga, de la palabra Kaal, e iglesia, dicen algunos. Como sea, la idea del Señor es que quiere darle toda la palabra a su pueblo. Porque ustedes también van a encontrar personas, yo tengo conocidos que se reúnen hoy en Shabbat solos y hablan todos los libros solos. Y difícil que ha sido decirles, hermanos, la Torah tiene un carácter social, por eso están los mishpatim, es entre nosotros. ¿Cómo te vas a quedar tú solo adquiriendo ese conocimiento en tu casa si lo tienes que transmitir a otros? Y las otras personas también nos van a edificar, es una edificación mutua. El mismo Rab Shaul, con todo lo que es Rab Shaul y lo que representa como siervo del Señor, dice, hermanos, oren por mí para que cuando yo les dé la palabra, tenga denuedo al hablar. Entonces, ¿cómo se van a esconder estas personas a escudriñar la palabra? No sé, están en contra de todo. ¿Eso puede ser realmente? Dejo la pregunta. Miren, dice, primero reúname al pueblo. Luego dice el Señor esta exigencia. ¿Qué dice? A ver, hermano Fabio, ¿puede leer lo que está en pantalla? ¿Es tan amable?
Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corrompéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Hashem. Enójale con la obra de vuestras manos. Gracias. Entonces pidió congregar primero hombres, mujeres, niños, ancianos, extranjeros, y luego pide congregar a los importantes del pueblo. Dice, congrégueme ahora a los oficiales, a los jefes de vuestras tribus, y les hablaré esta palabra, pero les voy a dar por testigos contra ellos, a los cielos y a la tierra. ¿Se acuerdan? A pesar de que estos dos testigos que tiene el Señor, que le asisten, cuando Él los llame, los convoque en juicio contra el hombre, son perecederos, pero son insobornables. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Moshe, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente ustedes se van a corromper. Son palabras duras, ¿no? Alguien puede decir, no los ates, Moisés, no los ates. Que nos inventamos unas cosas, hermanos. No los ates, los estás atando. Es que Moisés los ató. No le está diciendo, mire, ustedes van a hacer esto. A pesar de todas las advertencias y sin embargo van a seguir en la dureza de su corazón. Ustedes se van a corromper y se van a apartar. ¿Qué es eso? ¿Eso es qué? Raíz de amargura, ajenjo, ¿y qué? Hiel y ajenjo, amargura. Van a dejar al Señor y por haber hecho el mal al Señor lo van a enojar. Ustedes se van a corromper y se van a apartar. Qué terrible, hermanos. O sea, después de tantas cosas, y no podemos decir, nosotros somos mejores que ellos porque somos así. Es que eso lo debemos colocar en nuestras vidas. Díganme si no tenemos la tentación de apartarnos, de desanimarnos. Ay, es que Dios exige como mucho. ¿Se acuerdan de los versículos en colores? Los que van en blanco y negro son los que nos exigen. Bendice al que te maldice y ora por los que los persiguen. Eso está en blanco y negro. El Señor dice, no, todo. No negocie, no deje. Eso es ajenjo. Ponernos a separar la Biblia, lo que me convenga y lo que Dios no. Como diciendo, ay, ahí llevo la sedienta con la que calma la sed. El Señor dice, no hagan eso. Vamos, hermanos, animémonos unos a otros. Voy a continuar. Mire lo que dice en Brihadacha. A ver, no sé si, a ver, voy a leerlo yo. Mire lo que está en Hechos 20, 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, por toda la cabal en que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la Keilah del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Las ovejas son del Eterno. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim, a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con los santificados, con los apartados. Y mira, ahí está escrito, otra vez lo mismo, el mismo principio. ¿Por qué habló al final el Señor? Reúname, Moshe, a los ancianos y a los oficiales, a los que dirigen, miren, a los que dirigen. Esas personas que sacaron de Egipto, el Señor las sacó, le pertenecen al Señor. Las personas que están hoy en día reunidas por el testimonio de Yeshua, Él se las ganó, Yeshua se las ganó con su propia sangre. Pero mire la tarea que tenemos por delante los que dirigen o dirigimos o fuimos llamados a dirigir.
Cuidado con los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos, miren, otra vez podría decir lo que se dice de moda. Ay, no los ates, Pablo a toda la comunidad. Y Moisés también, ¿no? Está diciendo cuidado porque a pesar de todo lo que ha pasado, lo que han pasado por el desierto, lo del sacrificio de Yeshua en la cruz, y aún así los peligros siguen. Es que no, está diciendo, el peligro no está en haber recibido al Señor, el peligro está después de recibir al Señor, después de haber hecho el pacto. Ahí es donde está verdaderamente el peligro. Pueden perder, dice, les encomiendo, mire, con lágrimas. Hoy por la tarde vamos a hablar de las lágrimas. No he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, para que sean edificados la herencia de los santos. Nosotros tenemos una herencia, no la vayamos a perder, hermanos. Eso es lo que les estaba diciendo al pueblo allí. Ustedes son los apartados, van a recibir la herencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y ya para terminar con el último, dice el Señor, escríbales un cántico. Este cántico Hashirah se va a dar en la próxima paracha, dentro de 15 días. Todo el capítulo, cántico, para decirle a Israel, ¿qué pasó? Ahora escribe pues este cántico y enséñalo al pueblo de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo. Ya van 3 testigos, ¿cierto? Contra los hijos de Israel. Entonces habló Moshe a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Entonces aquí viene otra cosa interesante. La congregación de Israel, la Caal de Israel. Las palabras de este cántico, puedes buscarme de Barín 31:30, yo para confirmar que diga Caal, y Raquel, que diga Caal ahí, Caal de Israel. Cuando muchas personas leen congregación de Israel, no, eso es para los judíos, yo no soy parte de Israel. Hermanos, qué error, porque nosotros debemos tener las escrituras completas. En Efesios dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y ahí dice, sí, me confirman acá, Raquel, sí. Ya me confirmó Luis, dice Caal Israel. Dice Caal Israel, por eso la congregación de nosotros dice Keilah, también es de raíz Caal, Keilah, Yeshua Hamele, congregación, Yeshua es el rey. Y a ese pueblo le estaban dadas estas palabras como también de garantía. ¿Escogiste el mal? Perdón, ¿escogiste el bien? Mira, todo esto es para ti. ¿Escogiste el mal? Todo esto genera una mala elección. Esa era la enseñanza de hoy, hermanos, que el Señor nos tenía para hoy. Quiera el Señor que no tengamos raíz de amargura, que hayamos elegido bien. Elegimos Shabbat, elegimos la palabra, elegimos estudiar de esta manera. Hermanos, eso tendrá también muchas cosas buenas para cosechar. No nos apartemos del Señor. Hasta aquí llega mi intervención, entonces ya les voy a dar la palabra, hermanos, para los comentarios. Bueno.